Hola, muy buenos días. Qué gusto que estén acompañándonos en una clase más en la Escuela del Discipulado. El día de hoy quiero recordarles la porción semanal, que es la número 46 y se llama En Consecuencia. Recuerden que todas las porciones de estudio semanal están ligadas, no hay nada que esté separado. Y el Señor durante toda la semana nos está redarguyendo y nos está mostrando su palabra en cada una de las personas a través de su vida y todo lo que va surgiendo en el diario vivir. Entonces, la porción es en Deuteronomio, capítulo 7, del verso 12, a partir del verso 12 hasta el capítulo 11 al verso 25. Isaías en el capítulo 49, en los versos a partir del verso 14 hasta el capítulo 51 en el verso 3. Mateo en el capítulo 4 de los versos 1 al 11. Lucas en el capítulo 4 en los versos del 1 al 13. Colosenses en el capítulo 3 en su verso 25 y Primera de Tesalonicenses capítulo 4 en sus versos 1 y 2. Este es el estudio de la semana, no se confundan. De este lado tenemos lo que es el estudio de hoy, que es con lo que vamos a estar en la mesa poniendo temas de debate y de acuerdo a lo que el Señor nos ha instruido en esta semana es lo que vamos a compartir con ustedes. El día de hoy veremos Éxodo en el capítulo 22 de los versos 10 al 15 y las palabras claves son burro, buey, oveja, vecino, animal, animal salvaje, juramento y algo que es muy importante, que es la base prácticamente, es muere, lastimar y se lo llevan. Recordemos que cada versión es diferente en la traducción de sus palabras, pero nosotros tratamos de mostrarles en diferentes versiones cómo son esas palabras. Entonces vamos a disponernos a empezar y quiero darle la bienvenida a Lili. Bienvenida. Muchas gracias, Susi. Es como siempre un honor y un placer estar aquí sirviendo al Señor y pues nos dejó llegar hasta aquí y hay que seguir escudriñando su palabra y recibiendo la enseñanza que Él nos quiera dar en este día. Amén. Charlie, bienvenido. Gracias a Dios nuevamente por darnos la oportunidad de estar aquí y compartir de su palabra y sin antes, pues bueno, Él nos llama, pero para darle toda la gloria a Él. Amén. Así es. Bueno, la semana pasada tuvimos una porción de estudio que ya se las había indicado, que estuvo muy interesante porque fíjense que el Señor, bueno, esta semana, ¿no? La que está pasando, que todavía no termina, el Señor nos mostró en esta porción lo que es el llamado. Y de verdad, nosotros vamos escudriñando verso a verso, pero nosotros no tenemos como una planeación de decir, esto se empata con esto, no. Y Dios es tan grande, de verdad, y el día de hoy lo que vamos a estudiar se empata completamente con lo que es la porción semanal. Entonces, vamos a disponernos a estudiar, de verdad, no lo preparamos nosotros así como creen que hacemos un cuadro y ponemos el día, la hora, los temas, no. Va saliendo porque el Espíritu Santo nos va guiando a través de su misma palabra. Entonces, vamos a leer Éxodo 22, en su verso 10 al 15. Charlie, ¿lo tienes en la nueva versión? ¿En la traducción viviente, perdón? ¿Sí? ¿Lo puedes leer, por favor? Es en los versos del 10, ¿no? Del 10 al 15. Ok. Dice, ahora supongamos que alguien deja un burro, un buey, una oveja o cualquier otro animal al cuidado de un vecino, pero el animal muere, se lastima o alguien se lo lleva y nadie vio lo sucedido. El vecino tendrá que hacer un juramento en presencia del Señor. Si el Señor confirma que el vecino no robó el animal, el dueño deberá aceptar el veredicto.
y no se exigirá ningún pago. Pero si efectivamente el animal fue robado, el culpable deberá compensar al dueño. Si un animal salvaje lo despedazó, los restos del animal muerto se presentarán como prueba y no exigirá ninguna compensación. Si alguien pide prestado un animal a un vecino y el animal se lastima o muere en ausencia del dueño, el que lo pidió prestado tendrá que compensar al dueño en forma total y absoluta. Pero si el dueño estaba presente, no se exigirá ninguna compensación. Si el animal fue alquilado, tampoco se exigirá ninguna compensación, porque los posibles daños están incluidos en el alquiler. Ok, tenemos 3 animales, que es el burro, el buey y la oveja. Literalmente, pues sabemos que son animales para el servicio, pero bíblicamente estos 3 tipos de animales son muy importantes, eran muy importantes, ¿no? Dice que el burro es para el servicio, de hecho, una de sus características es que es humilde ese animal. Y recordemos que el Señor Jesucristo entró a Jerusalén sentado en una asna, ¿sí? En un pollino. Entonces, el buey, en clases anteriores hemos estado hablando del buey, del toro o de... ¿Cuál era el otro? Sí, habíamos hecho una diferencia entre el toro, que era un animal semental que estaba conservado para la procreación y para reproducción del ganado, y por lo contrario que el buey era un toro que ya había sido castrado para realizar trabajos o faenas agrícolas. Era ya un animal de tipo doméstico, estaba manso. Ok. ¿Y la oveja? La oveja, las características que tiene en el Antiguo Testamento, recordemos que el Señor nos lleva a... Bueno, con estos 3 animales el Señor nos hace como un comparativo de las cualidades o características que nosotros debemos de tener para servirle a Él. La oveja es un animal dócil, es un animal que reconoce la voz de su pastor, es un animal que decíamos en alguna clase que hablamos del pastor, de la oveja, de las cabras, de la iglesia, hablábamos de que la oveja cuando es llevada al matadero y la agarran, ya es tomada, esa oveja no se vuelve a mover, se deja llevar, pero no emite ningún sonido ni nada. Hasta que es tomada, ella queda callada, queda expuesta a lo que vaya a hacer, ¿no? Y de verdad es un animal muy dócil, es un animal que todo, su carne, su pelaje, tienen muchos usos. Entonces, ¿por qué estamos hablando de esto? Porque recordemos que el Antiguo Testamento es sombra de lo que iba a venir a pasar en el Nuevo Testamento, de lo que iba a ser nuestro Señor Jesucristo. Entonces, estos animales representan muchas veces para nuestro entendimiento y mejor comprensión lo que el Señor nos trata de explicar, qué es lo que va a hacer con cada uno de nosotros o por qué estos animales que eran tan importantes. Recordemos que en aquella época, no tenían todos los implementos científicos que hay ahorita, toda la maquinaria, toda la infraestructura que puedes tener ahora en un lugar, en un establo. O sea, era diferente. Cada uno de los encargados era tenía que estar continuamente sorteando lo que son las inclemencias del tiempo, lo que era su alimento y lo que tenían que protegerlas de muchas situaciones del clima, de enfermedades, y no es como hoy, ¿no? Que las vacunaban y todo lo que tienen ahora. No, y era un valor muy preciado porque todas las ovejas, los bueyes, los burros, también eran una forma de organización social y económica de esa época. Eran valores importantes. Cuando se iba a pedir a una mujer, también había una ofrenda en relación a estos animales, y entre más animales había, se hablaba de más riqueza de esa familia. Era el dote que entregaban para... El dote. Para poder
formar una alianza entre esas dos familias. Así es. Entonces, fíjense la importancia que tiene el hecho de estar mencionando estos 3 tipos de animales. Pero el que más nos llama la atención es la oveja. Miren, el burro dice que viene de la familia de los équidos, o sea, de los caballos y todos los demás, y es cuidado por un mozo. El buey es del ganado vacuno o bovino e igualmente es cuidado por un ganadero, se le llama ganadero, se le llama mozo. Y la oveja o cordero es cuidado por un pastor. Entonces, si ustedes se dieron cuenta, dice en el verso 10, Éxodo 22, recuerden. Ahora supongamos que alguien deja un burro, un buey, una oveja o cualquier otro animal. Entonces está hablando que supongamos que yo dejo lo más preciado que tengo, lo más importante que yo tengo, ¿no? Está hablando así. O cualquier otro animal al cuidado de un vecino. Semanas atrás estuvimos viendo lo que quiere decir vecino y en otras versiones dice a tu prójimo, que quiere decir amigo, compañero. Habla de una palabra también que refiere los pensamientos, el propósito que tiene este prójimo, el propósito que tiene este amigo, sí, de lo que se está refiriendo aquí, que tiene un objetivo. Y en otras palabras habla también de gritaba, gritas, quizá gritando, y rugido, que sería lo contrario a lo que se está expresando de amigo, fiel, compañero, prójimo, ¿no? Propósito. Bueno, vamos hilando toda la información, ¿sale? Entonces, dice, ahora supongamos que alguien deja lo más preciado que tiene en manos de mi prójimo o de un vecino que tiene un propósito, Pero el animal, entonces, la palabra animal, estábamos viendo que viene de la palabra ánima, ¿sí? Ánima, déjenme encontrarlo, que quiere decir alma. Entonces, estamos hablando que un alma es un ser vivo, ¿sí? Entonces dice, lo dejamos al cuidado de un vecino, pero el animal muere. Y luego dice, se lastima o alguien se lo lleva. Fíjense bien esas 3 palabras que son muy importantes. El animal estamos hablando de que es un alma, o sea, una persona. ¿Sí? Porque tiene pensamientos, lo acabo de leer. Tiene pensamientos. Entonces, es una persona, un animal que muere, que se lastima o que alguien se lo lleva y nadie vio lo que sucedió. Entonces, dice que la palabra lastimar, es que está muy importante esto, de verdad. La palabra lastimar es herir, dañar, lesionar, estropear, ¿sí? La palabra dañar es, fíjense, aquí viene lo más profundo. La palabra dañar es corromper, maltratar. Y esto viene haciendo referencia en Hechos 12:17. Dice que es amenaza para reprender. Eso quiere decir dañar. Luego nos vamos a herir. Herir es mataron, mató, muerto. Y esto, para herir con intención mortal. Para herir con intención mortal, y la referencia es primer libro de Reyes, 11:24. La palabra estropear dice, corrompen, corrompidos, para destruir, corrupto, estropear, echar a perder, destruyó, arruinó, causar daño, causar ruina. ¿Qué es lo que hemos estado viendo aquí? Que hemos estado conversando e hilando todo lo que nos mandó en esta semana la porción, junto con este verso que estamos estudiando, estos versos.
Y nos está diciendo que el vecino es una persona que tiene un llamado y un propósito. Y se llama pastor, ¿sí? Porque nos manda a decir que estos 3 animales están al cuidado de alguien. Pero estas 3 personas tienen que saber cómo cuidar a estos animales. Entonces, para nosotros, ¿quién es el que nos cuida? Es el pastor que nuestro Señor Jesucristo, que nuestro Señor Yahweh ha destinado o ha puesto delante de nosotros para nosotros estar dentro de una congregación, ser parte de la iglesia. Entonces, estamos hablando de que en esta porción el Señor nos está haciendo un llamamiento. Estamos hablando de un llamamiento y me gustaría que lo leyéramos regresando del corte comercial. Es Hechos 13 del 1 al 3, porque aquí es donde se va a entender todo lo que estamos leyendo de estos versículos, ¿sí? Entonces quedamos con que el vecino es el pastor en el que le están entregando en sus manos sus mejores posesiones para su cuidado. Vamos a un corte comercial y continuamos. Y continuamos escudriñando la palabra. Y antes de que alguno de mis hermanos me ayude a leer Hechos 13 del 1 al 3, quiero leer lo que significa ser un pastor. Dice que es la persona que guarda, o sea, protege, que guía, es decir, conduce, y apacienta, o sea, alimenta al ganado. Entonces, vamos ahora sí a entrar de lleno en el llamamiento en Hechos 13 del 1 al 3. ¿Cuántas veces el Señor te ha llamado? ¿Cuántas veces? Ok. Hechos 13 del 1 al 3 nos dice: y había en la iglesia que estaba en Antioquía profetas y maestros: Bernabé, Simón, el que es llamado Níger, Lucio, de la ciudad de Cirene, Manaén, hijo de uno de los que se habían criado en Herodes, el tetrarca, y Saulo. Y mientras estos ayunaban y hacían ruegos a Dios, les dijo el Espíritu Santo: apártenme a Saulo y a Bernabé para la obra a la cual lo he designado. Y después de que ayunaron y oraron, les impusieron manos y lo enviaron. Esto nos está hablando del llamamiento. Ok, fíjense bien que dijo el Espíritu Santo que los apartaran. Apártenme para la obra a la cual los he designado. Así el Señor hace con cada uno de nosotros. El Señor tiene un propósito y Él nos llama. Y antes de que tú lo sepas, Él ya te escogió. Él ya sabe lo que tiene designado para ti. Él conoce nuestro corazón, Él conoce todo de nosotros y Él sabe cómo nos va a usar, ¿sí? Vamos a Efesios 4:11, por favor, y a Hechos 13:17. Efesios 4:11, ¿quién lo está buscando? ¿Lili? Yo tengo Hechos 13:17. Y tú, Charlie, Efesios 4:11, por favor. Y él mismo constituyó a unos... ¿Y él mismo? Ajá. Constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Ok, entonces nos está confirmando que Él elige qué es lo que vamos a hacer cada uno en la obra de Él, ¿no? De Él mismo. Vamos a Hechos 13:17. Hechos 13:17 nos dice: el Dios de este pueblo eligió a nuestros padres, los exaltó y los multiplicó cuando ellos eran extranjeros en la tierra de Egipto, de la cual los sacó con brazo alzado. Como siempre hacemos énfasis en los verbos. Si los repito solo los verbos, sería eligió, exaltó, multiplicó, sacó. Fíjate que hace un momento estaba platicando con una persona y decía que tenía mucho miedo
el hecho de que estemos aquí enfrente, bueno, en lo personal también a mí me da miedo, porque algo que no queremos hacer es decir algo que no sea apropiado y que no venga de la palabra del Señor. Pero dice ahí que Él mismo te exalta, Él mismo te levanta. Lo único que quiere es que cedamos nuestra voluntad para que Él pueda trabajar en nosotros. Y a veces estás aquí tan metido en lo que estamos hablando, que muchas veces no nos damos cuenta de todo lo que estamos diciendo, porque cuando nosotros disponemos nuestro corazón al servicio del Señor y realmente lo hacemos con humildad, de verdad el Espíritu Santo te toma y entonces viene lo que son sus palabras, y Él usa de lo que tú has comido, de su rollo, de su palabra, del alimento. Él usa todo lo que tú tienes para poder hablar. Pero si tú no vas a la palabra, tú no lees, tú no la escudriñas, no puede hacer uso a alguien, porque no tienes nada, estás vacío. Y el Espíritu Santo necesita que tengas información para poder hacer uso de esa información en su lugar que Él destina y en el momento que Él ordena. Y no hay de otra. Entonces, aquí estamos viendo lo que es el llamamiento, cómo está confirmando que Él escoge y Él pone, ¿sí? Vamos a Efesios 4 del 12 al 15, Charlie, por favor, si me ayudas. ¿Del 12 al 15? Del 12 al 15. A fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Ok, ¿ahí qué te está diciendo, Charlie? ¿Que quiere que lleguemos hasta dónde? Hasta la plenitud, hasta estar hasta la altura del varón perfecto. Fíjate que algo que me pasó muy interesante en toda esta semana es que al momento de que se puso el tema sobre la mesa, más que nada de los versículos que se iban a estudiar, yo no comprendía muchas cosas, ¿no? Hasta que en Efesios nos dice que el llamado es por medio del Espíritu Santo a cada uno, ¿no? Y acá nos da ese tipo de llamado, ¿no? Que el Espíritu de Dios nos va a dar, que es el apóstol, que es profeta, evangelistas, pastores y maestros. Si nosotros nos vamos ahora a Éxodo 22, nos dice que Dios pone en una iglesia a un líder, que es, en este caso el líder va a ser un pastor, el pastor que se va a encargar de cuidar precisamente a las ovejas, a las diferentes personas, según el Espíritu Santo ha puesto como líder dentro de una iglesia, ¿sí? Leyendo el versículo número 15, nos habla de que una persona se alquila, no habla de un alquiler. A mí me llamó mucho la atención porque hay personas dentro de una iglesia, dentro de una congregación, que van a otra iglesia a hablar de la palabra de Dios, a dar un testimonio de la vida, de lo que Cristo ha hecho en nuestras vidas, ¿sí? Y no nada pasa, porque obviamente también el pastor sabe precisamente de la doctrina que lleva otra iglesia, ¿sí? Pero tenemos que tener ese cuidado. Porque, fíjate que lo que estás diciendo es muy cierto, pero entonces todos somos alquilados, porque todos somos siervos, ¿no? Servimos, tenemos un amo, servimos, y dice la palabra que yo he dejado de ser esclavo de la muerte o del mundo para ser esclavo de mi Señor Jesucristo. Entonces todos servimos, ¿sí? La cosa es cómo lo estás haciendo tú, y si estás oyendo el llamado que te está haciendo el Señor y lo estás dejando pasar por miedo a comprometerte, por miedo a decir que sí vas, porque todos tenemos un propósito en la vida. Somos creados para cumplir la encomienda del Señor, que es ir a las naciones a ser discípulos. Y cualquiera que esté hablando de la palabra con el hermano, con la mamá, con el papá, con el hijo, con la tía, con quien sea, con el vecino, con quien sea, tú ya estás predicando el Evangelio. Entonces no tengas miedo,
porque muchas veces cuando tú mismo, sin darte cuenta, hablas de la palabra del Señor, el Señor empieza a mandar bendición y es muy grande esa bendición. Entonces no tengas miedo, y no hablo de bendición económica, hablo bendición porque hay una promesa y la promesa es la vida eterna. Entonces recordemos que aquí hay de dos: o sigues al mundo, que es nuestro enemigo, o seguimos a nuestro Dios Todopoderoso, que es un Dios de vivos, no de muertos. Y creo que los tiempos están muy cortos ya, el Señor no tarda en regresar. Entonces, ¿cómo quieres que te encuentre? ¿Vivo o muerto? Es la pregunta. ¿Cómo quieres? Porque lo vas a ver pasar y a lo mejor, quién sabe cómo te vaya después, ¿no? Porque sus tiempos son perfectos. Entonces, todos somos siervos, todos somos alquilados, ¿no? Para hacer un propósito, y es ir y llevar el evangelio. ¿Sí? Amén. Vamos a leer en primera carta primera de Timoteo, capítulo 1, en el verso 12. Son algunas características de las que habla el Señor, de cómo eligió a algunas personas. ¿Qué es lo que nos está mencionando ahí? Y al Salmo 101:6, por favor, Charlie. Y primera de Timoteo, capítulo 1, 12. Primera de Timoteo 1:12. Gracias doy a nuestro Señor Jesucristo, que me ha fortalecido, porque me ha tenido por fiel, designándome en su ministerio. Entonces estamos hablando de que el Señor nos pide fidelidad, ¿sí? Dice, mis ojos pondré en los fieles de la tierra para que estén conmigo. El que ande en el camino de la profecía, de la perfección, éste me servirá. Ok, ahí nos está hablando de integridad. El Señor nos habla a ser fieles y nos habla a ser íntegros. En Colosenses 4:17 y segunda de Timoteo, por favor, Charlie, en capítulo 4, verso 5. Colosenses 4:17, por favor. 4:17. Nos dice, y digan a Arquipo que cuide de mi ministerio, que recibió en nuestro Señor para que lo lleve a cabo. Ok, está hablando de cuidado, ¿sí? Dice, pero tú debes de mantener la mente clara en toda situación. No tengas miedo de sufrir por el Señor. Ocúpate en decirles a otros la buena noticia y lleva a cabo todo el ministerio que Dios te dio. Fíjense bien, habla de una mente clara. ¿Qué será una mente clara? Estaba yo comentando que si no escudriñamos la palabra, el Espíritu Santo no puede tomar de nosotros el conocimiento o palabras de su misma escritura para mandar un mensaje. Entonces, la mente clara es caminar siempre de frente, esperando en el Señor. Dice que nosotros no nos dio un espíritu de cobardía, sino de valentía. Entonces, cuando yo empiezo a llenar mi mente o mis pensamientos de cosas del mundo, mi mente no está clara, porque no me estoy dejando guiar por el Señor. Cuando yo dejo que mis deseos, que toda palabrería vana entre, porque recordemos que por nuestros sentidos es donde entran todas esas cosas que son corruptibles a nuestro espíritu y a nuestra alma. Entonces, cuando yo escucho, entonces mi mente no va a estar limpia, no va a estar clara. Cuando yo hablo también, que mi lengua, ya hablábamos que es un órgano muy poderoso que puede destruir vidas, ¿sí? Y de la lengua, lo que hablas de la lengua es el reflejo de lo que tenemos en el corazón. Pero la mente es porque ya se concibió algo en tu mente y nada más bajó para expulsar. Entonces, la mente es, y lo hemos visto toda esta semana, es caminar en sus mandamientos, ¿sí? Buscarle, porque se dan por añadidura cuando tú tienes fe y te comprometes a seguir al Señor. Se da por añadidura, porque nosotros solos
No podemos dejar de mentir, no podemos dejar de robar, no podemos dejarlo porque lo traemos en nuestra carne. Esa simiente diabólica la traemos en nuestros miembros. Pero cuando yo decido entonces clamar al Señor y postrarme a sus pies y aceptar la encomienda, entonces se da por añadidura, porque yo voy a tener fe. Yo tengo fe de que el único que me puede cambiar y renovar y hacer un hombre nuevo es Jesucristo, solamente. Nadie más lo va a poder hacer. Yo te invito de verdad a que leas la palabra, que conozcas quién es Dios nuestro Señor, que conozcas quién es tu Creador, que conozcas cuál es tu propósito en este lugar, en esta vida, y que camines con el Señor. Esa es mi invitación. Vamos a... ¿Dónde nos quedamos? Isaías 12. Si me permite de lo que estás hablando, el versículo, 2 versículos antes de Timoteo, nos dice: llegará el tiempo en que la gente no escuchará más la sólida y sana enseñanza. Seguirán sus propios deseos y buscarán maestros que les digan lo que sus oídos se mueren por oír. ¿Sí? Y es muy claro también los consejos que da. Es no tener miedo por sufrir por el Señor, ocuparse de hablar de la verdad del Evangelio, ¿sí? Y llevar a cabo el ministerio de Dios. No tu ministerio, es el ministerio de Dios. Amén. ¿No? Entonces, este tipo de maestros que hablan o te envuelven, ¿sí? Transforman la verdad con mentira, es precisamente de las personas que hacen ese daño que está hablando en Éxodo, ¿no? De las personas que te pueden matar espiritualmente, que te pueden hacer un daño, ¿sí? Porque al momento si tú ya estabas en el camino del Señor, pero todavía quieres escuchar lo que tu carne desea, esos falsos maestros te van a envolver, tu espíritu va a volver a morir. ¿Y qué va a pasar? Vas a sufrir. Vas a sufrir, y el camino, cuando tú quieras regresar nuevamente al camino de Dios, va a ser muy doloroso. Y recordemos lo que leímos en el verso 10, que dice: ahora supongamos que alguien deja un burro, un buey, una oveja o cualquier otro animal al cuidado de un vecino, pero el animal muere, se lastima o alguien se lo lleva y nadie vio lo sucedido. Estamos hablando de esas 3 palabras tan importantes que es lo que acaba de mencionar Charlie. Pero vamos a continuar después de un corte comercial. Y regresamos. Vamos a leer la primera carta de Samuel, el primer libro de Samuel 12, del verso 3 al 5. Me confundo. Por favor. Primer libro teníamos antes Isaías 12. Okay. Del 3 al 5, que es bien bonito esta porción de la palabra. Es un cántico de gratitud por la liberación divina. Y dice: con regocijo sacarás agua del manantial de la salvación, y en aquel día dirán: den gracias a Yahweh, invoquen su nombre, declaren sus hazañas entre las naciones, recuerden que poderoso es su nombre. Entonen cánticos a Yahweh, porque ha hecho cosas magníficas. Sea esto conocido en toda la tierra. Amén. Toda la gloria y toda la honra solamente para Él. Voy a mencionar algunas características del pastor. Ya mencionaba que es la persona que guarda, es decir, protege, que guía, es decir, conduce y apacienta o alimenta al ganado. En este caso no es ganado, es la iglesia. ¿Sí? Acuérdense que estamos en lo literal porque es el Antiguo Testamento. Habla de la compasión y refiere a Marcos 6:34. Habla de la provisión en Salmos 23:1. Del cuidado en Jeremías 23:4. De seguridad en Salmo 23:4. Y confianza en Juan 10:11 y su verso 28.
Estas son algunas cualidades o características que debe de tener un pastor enfrente de su iglesia para poder llevar el alimento a su iglesia, que no sea un alimento que esté corrompido por sus deseos, que esté dañado por no saciar todo aquel poder o todo aquel control en su propia iglesia, ¿sí? Y vamos a hablar del animal salvaje. Ahí está anotado en el pizarroncito, acuérdense. El animal salvaje es pues el que no ha sido domesticado. Vamos por favor, a Levítico 26-22, que son algunas referencias, e Isaías 13-21, por favor. Levítico 26-22. Levítico 26-22 nos dice: enviaré también contra ustedes bestias del campo, que los despojarán de sus hijos y acabarán con sus ganados, los reducirán en número y asolarán sus veredas. Fíjense, está hablando en lo literal, pero fíjense cuántas veces dentro de tu congregación han llegado personas que quieren destruir lo que el Señor está levantando. ¿Cuántas personas se han hecho pasar por ovejas, por corderos, por animales humildes, puros, sencillos, al servicio del Señor, para poder o querer confundir a los que están todavía que son de leche? De hecho, la misma palabra dice que a los que están ya más avanzados también van a ser confundidos por esos falsos profetas. Por los lobos rapaces. Por los lobos rapaces. Entonces, vamos a Isaías 13:21. Isaías 21. 21. Dice: las bestias del desierto se instalarán en la ciudad en ruinas, y en las casas rodearán criaturas ahuyentantes. Los búhos vivirán en medio de las ruinas, y las cabras salvajes irán allí para danzar. Fíjense bien cómo da características de desolación y de todo lo contrario a lo que es cuando vivimos en Cristo. ¿Me permites leer mi versión? Sí, por favor. Isaías 13:21 dice: sino que ahí se echarán las fieras, sus casas se llenarán de animales aulladores, ahí morarán las avestruces y bailarán ahí los espíritus malignos. Cuando nosotros no tenemos el discernimiento porque o nuestro pastor no está al pendiente de su congregación, estos animales entran y empiezan a hacer los nidos, todo lo que estabas diciendo. Aquí está hablando de Babilonia y su destino, pero esto que dices, mira, en el 22 dice: los espíritus malignos con forma de mujer elevarán cantos en sus palacios, así también los chacales en los palacios de sus deleites. El tiempo está próximo a llegar y sus días no se prolongarán más. Esos llegan a estropear, es lo que estábamos hablando de estas tres palabras: lastimar, muerte, y que se llevan al animal. Y hablábamos aquí de corromper, estropear. Vienen a estropear lo que el Señor está haciendo. Vienen a corromper a la iglesia. Vienen a echar a perder, ¿no? Vienen a destruir para que esto se convierta en ruinas. Y no estamos hablando de la iglesia física, de una estructura física. Estamos hablando de cada una de nosotros que conformamos una iglesia. ¿Sí? O sea, esto está fuerte del cuerpo de la iglesia. Por eso debemos de pedir al Señor discernimiento en todo momento. Discernimiento y orar por nuestros líderes que tenemos. Amén. Porque también ellos son de carne. Sí. Y también su carne es corruptible. ¿Sí? Entonces, en todo momento, una iglesia debe de orar por sus líderes, por su pastor, para entregárselo al Señor, para que Él sea el que lo guíe, para que Él sea el que le dé el alimento de una palabra pura, que no esté adulterada,
que sea una carne sólida, que sea un alimento bueno, que no esté putrefacto. Eso es lo que quiere el Señor. Y está levantando porque los tiempos están cortos ya. Ya viene el Señor. Vamos, por favor, a segunda carta de Juan, en capítulo 1, en sus versos 10 y 11, por favor. Y Tito 1, Lili, Tito 1, en sus versos 7 al 11, por favor. 10, 11. Segunda de Juan. Si a sus reuniones llega alguien que no enseñe la verdad acerca de Cristo, no lo inviten a su casa ni le den ninguna clase de apoyo. Cualquiera que apoye a este tipo de gente se hace cómplice de sus malas acciones. La pastora aquí nos ha hablado mucho de que estemos alerta de las personas que entran con ese propósito de destruir. Y muchas veces, aún nosotros estudiando la palabra, de verdad, yo quiero confiar en toda la gente. Pero cuando ya empieza esta persona a hablar realmente de cuáles son sus intenciones, te das cuenta de que él es movido por el enemigo, no por el Espíritu Santo. Por eso debemos de estar unidos a la misma voz del Señor, porque el Señor, el Espíritu Santo, confirma qué es lo que quiere que enseñemos, pero no confirma en una sola persona, confirma en varias personas. Amén. ¿Sí? Vamos a Tito 1, del 7 al 11, por favor. Sí, nos dice, porque el anciano debe ser irreprensible como administrador de Dios, que no sea conducido por su propia manera de pensar, ni iracundo, que no se exceda en cuanto al vino, que no sea pendenciero, ni amante de sucias ganancias, sino hospitalario y amante de lo bueno, sobrio, justo, piadoso, y que guarde su alma de las pasiones, diligente en lo que respecta a la doctrina de la palabra de fe, para que también pueda consolar mediante la sana doctrina y reprender a los que son contenciosos. Porque hay muchos que no se someten, habladores de cosas sin provecho y seductores de las mentes de los hombres, principalmente los que son de la circuncisión, a quienes es necesario tapar la boca, porque corrompen a muchas familias enseñando por sucias ganancias lo que no deben. Wow. Bueno, aquí está claro lo que estamos poniendo en la mesa. Aquí nos lo está diciendo el Señor, nos lo está confirmando. Vamos a Primera de Timoteo 1, 19 y 20, y luego Mateo, Lili, 7, 15 y 16. Sí, si me permites leer el versículo anterior, el 18. Sí. Aquí nos habla de la responsabilidad de Timoteo. Dice: Timoteo, hijo mío, te doy estas instrucciones basadas en las palabras proféticas que se dieron tiempo atrás acerca de ti. Espero que te ayuden a pelear bien la batalla del Señor. Aférrate a tu fe en Cristo y mantén limpia tu conciencia, pues algunas personas desobedecieron a propósito lo que les dictaba su conciencia, y como resultado, su fe naufragó. Himeneo y Alejandro son dos ejemplos. Yo los expulsé y se los entregué a Satanás para que aprendieran a no blasfemar contra Dios. Entonces estamos hablando que podemos ser influenciados y que si no estamos bien cimentados en la roca, podemos ser movidos como esa casa que se va a destruir. Entonces, vamos a Mateo 7, 15 y 16. Sí. Por favor. Nos dice: tengan cuidado con los falsos profetas que vienen a ustedes vestidos de cordero, pero por dentro son lobos rapaces. Pero por sus frutos los reconocerán. ¿Se cosecha acaso uvas de los espinos o higos de los abrojos? No. Igual, en una iglesia, cuando el pastor se está dejando guiar por el Espíritu Santo, hay mucho fruto. Gloria a Dios. Y de verdad se ve y se nota. Amén. Gloria a Dios. ¿Sí? Y este lugar es uno de ellos. Se está levantando el Señor aquí. Está levantando muchos jóvenes, porque aquí hay mucho joven. Y el Señor les está poniendo en su corazón no solamente el llamado,
sino el ser escogidos y que acepten esa encomienda que Dios ha puesto en el corazón de cada uno. Vamos a 2 de Timoteo 3:5, por favor, y luego Hechos 13, del 6 al 11, Lili, por favor. 2 de Timoteo 3:5 dice: actuarán como religiosos, pero rechazarán el único poder capaz de hacerlos obedientes a Dios. Aléjate de esa clase de individuos. Estamos hablando de que hay personas que creen en Jesucristo y niegan al Padre, o los que creen en el Padre y niegan al Hijo, o los que creen en el Padre y el Hijo pero niegan al Espíritu Santo. Tenemos que estar alerta, tenemos que estar con nuestros sentidos bien despiertos, escudriñando la palabra. Si te da flojera, empieza con un verso, nada más léelo, porque el Señor va a hacer lo que tú no puedes hacer, ni lo que yo puedo hacer. Es que Él va a escudriñar nuestro corazón, porque Él lo escudriña. Él conoce nuestra mente, nuestros deseos, todo. Entonces, nada más ríndete leyendo un verso diario, solamente. Y el Señor va a empezar a mostrarte cuál es tu propósito, cuál es tu llamado, ¿sí? Y también aquí nos damos cuenta de que como hay falsos maestros que te llegan a engañar, hay también la gente que no es constante, diligente, constante en la palabra. Entonces, si ahorita lo estamos viendo, el Señor nos está mostrando, nos está enseñando que tenemos que cuidarnos de cierto tipo de actitudes también de las personas, ¿no? El Señor nos está mostrando, ¿hay falsos maestros, hay falsos profetas? Sí, hijo, pero fíjate cómo en la Escritura te enseño para que tú también aprendas a detectarlo, ¿no? Entonces, si nosotros caemos, es porque no estamos cimentados en la palabra. Así es. ¿No? Entonces, por eso nos vamos a dejar guiar por ese tipo de gente. Correcto. O porque queremos que la palabra, al estarla escudriñando, digo, porque a mí me pasó. Yo soy testimonio vivo de eso. Entonces, yo la leía y yo creía en mi mente que estaba bien lo que estaba haciendo, porque no dejaba que el Espíritu Santo trabajara conmigo. Y así me costó 1 año. Pero después el Señor vino y dijo, ya, es mucho, ya. O sea, o te vuelves observadora, diligente, o vas para abajo. Y ¡fum!, que me tumbó y gracias a Dios me ha liberado de esa cadena. Antes de que leas, Lili, quiero, Charlie, que me expliques, por favor, lo que dice en este verso de Éxodo de el juramento ante Dios. Por favor. Mira. Antes de irnos. Ok. Tanto el pastor, obviamente dice la palabra y nos enseña la palabra que Dios hizo un juramento y también tiene promesas. Pero ese juramento lo hace a sí mismo, Dios, porque no hay nadie más que Dios. Dios es Dios y es la única autoridad que existe. Nosotros como humanos sí podemos hacer un juramento con Dios, pero hay que tener mucho cuidado. Anteriormente hemos hablado del celo de Dios, de los votos que hacemos con Dios. Entonces, ahora nosotros como creyentes, al momento de hacer un juramento con Dios, tenemos que tener mucho cuidado, tenemos que cumplir. Entonces, cuando nosotros vamos a hacer un juramento, Dios nos va a pedir cuentas de ese juramento, tanto a un pastor, a un líder, o alguien que esté en la congregación que haga un juramento ya conociendo de la palabra. Hay que tener mucho cuidado, ¿no? Y eso es lo que yo entendí en esta parte, tanto el pastor como la persona que se está congregando, ya sea un líder, ¿no? Tiene que tener mucho cuidado. Ambos van a tener que rendir cuentas de ello, ¿no? 3. Va a ser el pastor, va a ser el que se congrega y va a ser el animal salvaje, el falso profeta, el falso maestro que quiere siempre sacarte y destruirte. Vamos a la lectura. Hechos 13, del 6 al 11. Voy a resumir un poquito lo primero. Sí. Nos está hablando del mago judío, que es un falso profeta que tenía por nombre Bar Shuma. Y entonces estaba el precónsul, que se llamaba Sergio Paulo, y estaba Saulo y Bernabé.
Y entonces este mago lo que quería era oponerse a lo que Saulo y Bernabé estaban hablando. Y entonces voy a leer a partir del 9. Dice: pero Saulo, también llamado Pablo, lleno del Espíritu Santo, mirándolo fijamente dijo: oh, lleno de toda perfidia y de toda maldad, hijo de adversario y enemigo de toda justicia, ¿no cesarás de torcer los rectos caminos de Yahweh? Ahora la mano de Yahweh está contra ti, por lo que quedarás ciego y no verás el sol por algún tiempo. Al instante cayeron densas tinieblas y oscuridad sobre él, y andaba dando vueltas buscando quién lo condujera de la mano. Le Muchas habló gracias, con poder. Lili. Muchas gracias. Están las consecuencias, las acaba de leer Lili. Eso es lo que nos puede pasar por no obedecer al Señor. Se nos acabó el tiempo. Muchas gracias, Lili. Muchas gracias, Charlie. Que Dios los bendiga y confíen, tengan fe en el Espíritu Santo. Amén.